Bueno, buenas tardes, mis amigos de este canal, transmitiendo desde California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy día 11, primero del 22, amigos, Día de los Muertos, Día de los fieles difuntos, dicen. Bueno, me da mucho gusto saludarlos. Espero que en este día tengamos las mejores noticias, ¿eh? Estamos pendientes en las conferencias de López Obrador para sacar las noticias, amigos, de todos los días, sacar las noticias verídicas de lo que él nos dice, de lo que está sucediendo. Acuérdense que el presidente trabaja toda la semana, de lunes a domingo. Hoy dijo que iba a su pueblo, porque me imagino que tiene a sus abuelitos, a su mamá, y quiere llevarle flores. Ahí se paró en un campo de flores donde siembran cempasúchil. Cempasúchil, su nombre náhuatl, es una flor amarilla preciosa que es muy tradicional en este 1 de noviembre, ¿verdad? Día de los Muertos en Tláhuac. Cuando estábamos allá íbamos a ver tantas gentes que hacen sus altares, ¿verdad? Y les dan ponen allí a todos los que están, los que les gustaron las comidas, los que les gustaron la música, y allí en esos altares ponen todo, una tradición preciosa. Lo mismo allá en Michoacán, allá en donde está la isla de Pátzcuaro, también hacen una serie de festividades muy bonitas. Caray, que no estuviera allá, ¿verdad? La música especial, hacen comidas, hacen un día de campo ahí en todos los lugares donde tienen a sus muertos enterrados, ¿verdad? Y muy bonita tradición de México que no se ha perdido. El Día de las Calaveritas. Bueno, no sé si ustedes vieron no sé si ustedes vieron el desfile en la Ciudad de México de los Muertos. Pero bueno, está muy, muy concurrido, ¿no? Y además con mucha gente que participó, de calaveritas, de carros alegóricos, de una serie de cosas muy, muy bonitas, ¿no? Bueno, esperemos que en este chat se hagan presentes. Ya está Maricruz, me da mucho gusto de saludarlos. Vamos a ver si nuestro chat está aquí pendiente y estaremos viéndolos. Vamos a buscar popular. Está Maricruz Flores. Dice: hola, buenas noches, querido caballero. Saludos desde Nueva York. Saludos desde Nueva York
y es una poblana. Me da mucho gusto, Maricruz. Estaba platicando de nuestra tradición, de los muertos mayores y de los muertos chiquitos. ¿Se acuerdan que el día 2 de noviembre es para el festejo de los muertos? No festejo, yo diría recordar, ¿verdad? Un recordatorio de nuestros niños que se nos fueron. Y también es muy bonito en México, ¿verdad? En todos los estados, me imagino, en Puebla, no se diga. Maricruz, pues me da mucho gusto saludarte. Espero que todo esté bien a Nueva York, que ya la pandemia se esté un poquito menos. Don José, buenas noches. Fer, híjole, Fer, ya llegaste. Me da mucho gusto saludarlos este día. Estaba platicando con Maricruz, que está en Nueva York, pero pues estábamos recordándolos el Día de Muertos, el 1 de noviembre, ¿verdad? Que es muy, muy, muy festejado en la Ciudad de México. Me imagino que allá en León también, pues donde quiera, Y el presidente por allá lo vimos en los donde siembran las flores del cempasúchil, ¿verdad, Fer? Que es muy tradicional. Bueno, déjame ponerlos aquí para ver que estén más activos. Ok. Bueno, ahora sí ya los tengo más cerquita. Ya estamos aprendiendo un poquito, Fer. Fer, hola, don José, buenas noches. Pues buenas las tenga usted, señorita. Y me da mucho gusto que haya venido, porque la hemos extrañado. Bueno, perdón, no había podido estar últimamente. Sí, no, ya sabes que esto es así. Y no es una obligación, pero sí, me da mucho gusto verte. Dice Maricruz, una tradición de recordación a nuestros difuntos, Maricruz. Sí, cierto. Nos recordamos con un poquito de tristeza, con un poquito de, pues sí, una tristeza que se ha ido con el tiempo mejorando, porque yo me acuerdo de mi mamá que murió hace muchos años, y de todas maneras vemos su retrato y se nos arruga nuestro corazoncito, ¿verdad? Bueno, ¿quién no tiene personas que nos dejaron? Creo yo que todo el mundo. Maricruz, sí, una tradición en recordar a nuestros difuntos. Bueno, ya está saludando a Maricruz. Te damos la bienvenida al chat en vivo. Recuerda proteger. Bueno, ya me están poniendo aquí. Yo ya hice mi ofrenda, enalteciendo las bellas costumbres. Oye, le estaba diciendo a Maricruz, Fer, que en Tláhuac, un ladito de Xochimilco, en la Ciudad de México, hacen unas ofrendas, híjole. Fíjate que en una ocasión yo me puse a pintar una ofrenda que tenía mole, tenía tamales, tenía todo lo que les gustaba a los difuntos, Fer. Y no sabes pues la dedicación que tienen estas gentes para hacer eso, ¿verdad? Y ponen papel picado y hacen una serie de cosas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonita tradición! Y qué bueno que no se ha perdido, Fer. Como en California,
Maricruz, 3 horas más temprano que aquí en Nueva York. Los dejo con mis buenos deseos a todos y un abrazo a distancia, don José. Sí, Maricruz, tenemos 3 horas de diferencia ya, la hora del este, la hora del este de allá. Pero me da mucho gusto que hayas venido para saludarnos y recibe también el saludo desde acá. Y acuérdate que aquí estamos. Así que déjame ahora platicar con Fer. Saludos, don José. Paloma Gómez. ¡Ay, condenada Palomita! Que ya tenía tiempito de no verlos. Hipotéticamente, porque los estoy viendo con puras letritas. Hola, saludos desde Nueva York. Bueno, Paloma, saludos, don José. Así es, don José, y como cada uno de los elementos de la ofrenda tiene su significado desde épocas prehispánicas, ya que ya se practicaban, sí es cierto. No, hombre, pues llegan los españoles y todas esas tradiciones estaban vigentes. Estaban vigentes y además como que los españoles apreciaban eso. De acuerdo con las memorias de Bernal Díaz del Castillo, ¿verdad? Que encontró cosas tan bonitas aquí en México cuando llega. Y desde luego, pues eso era algo muy, muy especial, ¿no? Hasta la fecha, Maricruz y Fer y Paloma. Les comento que mi pueblo, Huixcolotla, Puebla, es cuna del papel picado, ¿Te acuerdas las pulquerías, Maricruz? Todas las pulquerías. Pero mira, yo tengo noticias de que las bodas, cuando llegaron los franceses aquí, les gustó tanto el papel picado que las bodas las decoraban cuando llegaban los novios con ese tipo de papel picado tan precioso, ¿verdad? Y desde luego, pues en las pulquerías en México, que esas ya pues se perdieron, ¿no? Prácticamente, pero era una cosa fantástica esas pulquerías porque hacían de papel picado todo, palomitas. Yo tengo una alacena donde pinté donde está el Isla Sigua y 2 palomitas juntas. Ahí luego la vamos a recordar porque sí, ese papel picado es fantástico, Maricruz. Bueno, definitivamente somos una cultura muy antigua y rica en tradiciones. Afortunadamente, Maricruz y Fer y Paloma, aquí en Estados Unidos, a pesar de todo, no se ha perdido tanto, Se ha perdido muchas tradiciones por el ambiente de aquí de Estados Unidos, pero en México continúa, pero fantástico. Le estaba diciendo a Maricruz que en Pátzcuaro también lo festejan, en la isla de Pátzcuaro y de Janitzio, el Janicho que le dicen y muy tradición. En una ocasión fuimos, porque yo necesitaba pintar algo también y tuve que sacar unas fotografías que fueron increíbles en esa época de muertos. Muy bonita. En Tláhuac, que tenemos en la Ciudad de México, cerquita de Xochimilco, pues también es un pueblito que, olvídate, tradicional. Es un pueblo pequeño, pero
sigue con sus tradiciones, Fer. No las ha dejado y se va uno a disfrutar porque no cabe duda que son unos verdaderos artistas, ¿verdad, Fer? Bueno, no sé, en León me imagino que también debe de haber, ¿verdad? Debería competir la pintura en sus alacenas, don José. Sí, es una alacena que tengo donde tengo todas las tradiciones de México. Ahí, acuérdate, mira, Maricruz es de Puebla. Hay alacenas en Puebla, precisamente de ahí la saqué, donde viene esos tiles, bueno, les llamamos tiles nosotros acá, que son de Talavera. Los talaveranos que llegaron a ya creo que ya se me fue la señal, Fer. Esperemos que se vuelva tenemos problemas aquí, con gentes que no quieren que demos las noticias. Todavía me veo aquí, pero esperemos que ya se componga un poquito. Bueno, les decía que esas alacenas de Puebla, Fer, tienen, bueno, pues imagínate, todo lo bonito de la artesanía de Talavera. Esos mosaicos son así, los mosaicos de Talavera. Y yo hice una, aquí la tengo, un día se las voy a, o déjame ver, no es posible, pero en otra ocasión verán todo lo que he pintado, los camotes de Puebla, las jícaras de Michoacán, todo lo que la alfarería que se usa en Guadalajara. Pinté un Platón con un caballo de charro ahí. Pues eso es lo que hacen allá. Lo mismo allá, la alfarería en tu estado, Fer. El otro día no le estaba platicando del letrerito que encontré allá, en tu tierra, Fer. En una alfarería que llegamos, porque fuimos a un concierto al Teatro Juárez, que es una preciosidad allá en ese lugar, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Las de los Cervantinos, que también hubo una organización muy importante y que eran unos conciertos preciosos allá en tu tierra, Fer. Bueno, pues así estaba recordando yo todo eso que es bonito. Déjenme leerles aquí, a ver. Maricruz, es que los mexicanos tienen bien arraigada su cultura, costumbres y tradiciones como la condenada de la Erika, ¿verdad, Fer? México hasta en el alma se lleva. Sí, es cierto, Maricruz. Y aún hay día, siguen siendo tradiciones, pues es importado en muchas partes del mundo. Yo lo tengo aquí en Nueva York. Sí, fíjate que mexicanos lo llevan, Bueno, también lo hacen. Por ejemplo, las ofrendas que hacen también, pues tenemos los productos mexicanos, ¿verdad?
y que los tamales y que el mole y que le gustaba al señor el tequila y ahí ponían sus botellitas de tequila. No, hombre, es increíble, por eso somos como somos, Fer. Por eso ese pueblo de México, como dice López Obrador, híjole, que no tiene igual en el mundo los oaxaqueños, ¿verdad? Verdaderos artistas, Fer. Dice Maricruz, que tenga linda noche a todos y hasta pronto. Un abrazo, cuídense mucho allá en Nueva York, que ya la pandemia se nos está yendo. Un abrazo para toda la familia, Maricruz, y acuérdate que aquí estamos, aquí está Fer, aquí está Erika, aquí está Paloma, aquí está Gese, está la condenada de la gloria acá en Vancouver, que ahorita ha de estar durmiendo porque tenemos 2 horas de adelante. Oye, Fer, pues si ya estamos, ustedes ya tienen el horario del, ¿verdad? Que ya modificó, o sea que es 1 hora con respecto aquí a nosotros. Aquí tenemos exactamente, deja ver el relojito, 7:25, o sea que son las 8:25 allá en México, Fer. Ahí me lo pones, a ver cómo vamos. Adiós, Maricruz, cuídate. La transmisión sigue en vivo, no se preocupe. Sí, la estaba viendo, pero aquí veo que me dice, vaya, vuelva a cargar. Bueno, mientras no se nos vaya, aquí estamos. Claro, como todo lo que está hecho en México está hecho con amor, está bien hecho, pues claro, Fer. Dice, así es, don José, ya no regresaron la hora, ahorita son las 8:30, claro. Porque aquí tenemos 7:30, o sea que ya disminuyeron 1 hora, Bueno, pues qué bueno, porque pues todo, Fer, todo lo que está haciendo López Obrador es para el bien de México, carambas. Y cómo no, saber, ¿verdad? Cómo no entenderlo. Es lo que yo no entiendo con toda la demás gente que no lo quiere, ¿verdad? Que no quiere ver esto, Fer. Que todo lo que está haciendo con tanto sacrificio y ya ves cómo ha distribuido el dinero de los mexicanos, haciendo puentes, haciendo presas, haciendo caminos, y desde luego pues ese Tren Maya y la refinería que va a ser increíble. Pues todavía hay gente que le dice que está loco, que eso no va a progresar, imagínate. Pero bueno, así es. Ojalá que Dios los ilumine un poco y que de veras entiendan, porque ellos viven en México también y están disfrutando. Ni modo que digas, Fer, que no se pusieron las vacunas. Ni modo que digas que no están recibiendo su dinerito que López Obrador les da cada mes. ¿Crees? Son hipócritas, Fer. Bueno, déjame ver. La transmisión sigue adelante, muy bien. Así es, don José, ya no regresaron la hora, ahorita son las 8:30. Ahora está amaneciendo bien temprano y por la noche oscurece muy pronto. Bueno, pues a lo mejor están durmiendo 1 hora menos, Fer. O es al contrario. Bueno, Julio Rodríguez se hizo presente también. Ay, salúdenmelo. Buenas noches, Julio. No sé dónde te encuentres. Aquí está Fer, de León, Guanajuato. Lo mismo Paloma, su hermanita.
estaba Maricruz, que ya se nos fue allá en Nueva York. Yo, tu servidor José Antonio, está aquí en California, así que es bonito encontrar a mis paisanos mexicanos y platicar con ustedes, que es fantástico, ¿no? Déjame ver cómo va bueno, aquí me pusieron ya otro letrerito, dice, fluida, ¿se producirá? Pero bueno, ahí mientras no se nos corte, estamos bien. Dice, ojalá que después no se arrepientan de no haber apoyado al mejor gobierno de nuestros tiempos modernos. Sí, Fer. Pero pues esa gente que no tiene criterio, ¿tú crees que se va? Les vale gorro. Ellos están acostumbrados a recibir el dinero sin trabajar, están acostumbrados a que la gente les valga gorro, todo el pueblo de México, toda la gente, sobre todo la gente humilde que no le habían hecho caso, y ellos estaban allá sentadotes en sus sillas de oro. Pero bueno, se les acabó el teatrito. Eso sí, está fantástico porque, oye, Fer, el presidente ya se está poniendo más enérgico, como que ya no los deja, y no se diga Adán. Ya empezó a echarles al INE, ya empezó a echarles a todo el mundo, sobre todo gobernadores que todavía dicen, no apoyamos a la Guardia, no apoyamos a la Guardia Nacional, pero por acá por debajito, mándenosla porque estamos teniendo problemas. Imagínate qué hipocresía, Fer. Es gente de dos caras, gente que no tiene conciencia, ¿verdad? En cambio, la mayoría, afortunadamente, de nuestra gente mexicana está entendiendo lo que está haciendo López Obrador y está apoyando, que es lo más importante, Fer. Ahora que se va a necesitar que el Estado de México pues ya sea morenista, y que esos de Atlacomulco pues ya se vayan por un tubo, porque ya no queremos a ninguno de los de la dinastía de Peña Nieto. ¿Te acuerdas que estaba el abuelo, estaba el tío, estaba el sobrino y todos eran ahí grandes jefes? Bueno, Fer, ojalá que después no se arrepientan. No, hombre, que se van a arrepentir. María Luisa Torres, bienvenida también, María Luisa, que no nos ha dejado acá. Muy bien. Buenas noches, don José, a todos, y buenas noches y bienvenidos. Dice Fer, sus argumentos siguen siendo igual de aburridos que cuando comenzó el mandato de López Obrador. Parecen merolicos, y es que ya no saben ni de dónde agarrarse, pero en fin, es por demás rebajarse a su nivel. Sí, Fer, fíjate que ya a estas alturas, Fer, yo creo que ya no hay que darle crédito a esa gente. Ya viste a la Lili Telles y a las otras viejas mugrosas del PAN, que carambas, pero son insultos ya tan híjole, no sé, pues de insultos tan directos, que están utilizando a la Cámara de Senadores, donde es un recinto de respeto, como les dijo un señor allí. Dice, vienen aquí a gritar y vienen a vociferar y a insultarnos. Dice, en lugar de venir a trabajar. Dice, porque señora Lili,
¿Cuándo ha puesto usted algo de su parte, de su pensamiento para el beneficio de la gente humilde de México? Nunca. Usted lo único que viene a hacer es nada más a pararse el cuello de que usted y que esto y que lo otro y insultar al presidente directamente. Bueno, yo creo que ya es tiempo. Yo no sé, Fer, pero ya debería de esa Cámara de Senadores poner un hasta aquí porque de veras, es una, pues ya se siente allí esa mala vibra de gentes, ¿verdad? Y ya sabemos que llegan a la tribuna y ya sabemos lo que va a decir, Fer, a insultar y hacer y decir cosas. No debería de ser. Pero bueno, esto es lo que está sucediendo todavía. ¿No ves a la que sustituyó a la tía Tatiana, que ya corrió a medio mundo de su gabinete? Que encontró una serie de problemas con las gentes y fueron muchísima gente que sacó. Eso es bueno porque van a llegar gentes honestas, gentes que se necesitan, ¿verdad? A ver, déjame leerte aquí. Sus argumentos siguen siendo igual de absurdos que cuando comenzó el mandato. Pues eso ya te lo leí, ¿verdad? Dice Julio, ¿cuál candidato prefiere usted para ser el próximo presidente de México? Bueno, eso mismo me dijo Fer hace 2 o 3 programitas atrás, ¿verdad, Fer? Y total que no nos pusimos de acuerdo, Julio, porque mira, está Adán, está pues está la niña de la Ciudad de México, está Claudia Sheinbaum, está Claudia y está Ebrard. Creo que son los candidatos más o menos, porque no me vas a decir que el tal Monreal o Noroña, que ya le sacamos los trapitos. Noroña, un hombre muy culto, preparado, sabe mucho de leyes y todo, pero tiene un carácter que no es para presidente. Y desde luego los demás pues todavía están verdes porque no se han definido todavía. Esperemos un año, Julio, y entonces sí, te daré una solución muy personal, claro, pero viendo las gentes que han servido a López Obrador y que lo han seguido hasta la fecha. Desde luego, mira, Monreal se jacta en decir yo soy el que estuvo al principio de López Obrador, hicimos Morena, tengo 25 años, soy uno de los principales. Ya ves lo que está haciendo, Primero puso al hermano en Zacatecas, luego empezó a traer al cónsul de Estados Unidos para que vinieran a ayudarles. Imagínate cosas tan idiotas que bueno. Así que todavía no perfilamos nadie. No perfilamos a nadie porque todavía no se identifican, Julio. Cuando veamos y cuando mira, Julio, el pueblo de México ya no se chupe el dedo, ya va a votar por alguien que conoce de nombre, que conoce lo que ha hecho, que conoce la trayectoria y de lo que está ayudando a México y de lo que está ayudando a López Obrador. Ese es el candidato, Julio. Pero eso todavía no lo vemos. ¿Verdad, Fer? ¿Verdad? Tenemos que esperarnos un poquito más. Bueno, ok.
Lili, Xochitl, Kenia, hijos de eso. Bola de viejas, ya que se pongan a hacer otra cosa, hombre. Xochitl, Kenia, otros tantos y tantos pierden cada día más credibilidad. Ellos solitos se están echando las sogas. Pues sí, pero los medios les dan cuerda suelta. Oye, le preguntaron, Fer, le preguntaron al presidente, ¿qué opina, señor presidente, de Zedillo y de Borolas que andan allá en España? Dice, ya deberían de meterlos a la cárcel. Dice, bueno, dice, pues miren, dice, yo no soy de los que quieren que a los presidentes los enjuicien. Dice, lo único que les digo es que esos señores ya México los está juzgando. Ya sabe la gente cómo son y yo creo que ese es el castigo que merecen. Porque hablan de Zedillo, pues luego sacan a relucir el Fonaproa. ¿Te acuerdas de vender ferrocarriles y de vender todo eso? La gente ya sabe. Entonces ellos mismos, esa como tú dices, esa credibilidad, pues ya la tienen en el suelo, Fer. Entonces, dice López Obrador, ese es su castigo. Y ese castigo va a quedar en la historia de México, dice. ¿Quién va a recordar dentro de 20 años, 30, a un Felipe Calderón y a un presidente de estos como Zedillo, como Fox, como el otro pelón viejo desgraciado que ya se hizo ciudadano español? Imagínate. Bueno. Ok, Fer, sí, está dejando una vara muy alta que será imposible sustituir. Híjole, sí. Yo digo unos zapatotes grandes que a nadie le van a quedar, Fer. Pero dentro de todo, ojalá que este año que falta, estos 2 años, le sirva de lección a alguien, ¿verdad? De que entienda lo que está haciendo López Obrador y que vaya por el mismo camino, que eso es lo importante. Dice López Obrador, dice, yo me voy a retirar a mi pueblo, dice, ya no me va a importar nada. Me voy a dedicar a hacer mis libros. Pero quién sabe, Fer, ¿tú crees que si ve López Obrador lo que están haciendo algunos todavía, como dijo López, de la Comisión Federal de Electricidad, López Mateos, ¿te acuerdas? Que les dice, van a haber malos mexicanos que van a vender patrias, van a vender todo, el petróleo y todo. ¿Tú crees que López Obrador, al sentir eso después de que le costó tanto trabajo, no se va a levantar? De ahí es una pregunta, ¿cómo piensas? ¿Tú crees que es de esos? Yo digo que no, Fer. Yo digo que le va a retorcer el hígado y se va a levantar y va a buscar el modo de ayudar. Pero él dice que no. Ojalá que Dios nos lo conserve también. Acuérdate que tuvo un infarto que deja secuelas, Fer. Con el tiempo y la edad. Ya no hablemos de edad. Dentro de 2 meses cumplo 90. 24 de diciembre, Fer. Y mírame todavía acá. Bueno. Oye, déjame ver qué pasa. Erika, ¡ay, condenada que Erika! Bueno, ¿qué no tienes tú a México en la piel, en la sangre, en el corazón y en la mente, Erika? Bueno, me da mucho gusto, Erika. Un abrazote grandotote para ti. Y aquí está Fer y estaba Maricruz, que se fue de Nueva York. Está Paloma y está... ¿Quién más?
Julio también está por acá echando. No hay nadie que reúna por lo menos la mitad de virtudes y el gran amor que AMLO tiene por México. Claro que sí, Julio. ¿Quién? A ver, mira, yo pensaba que la tía Tatiana iba a ser una de las número uno, porque acuérdense, la tía Tatiana conoce más de todos a López Obrador. Ella fue la que organizó lo que fueron todo lo que hizo para la presidencia, todas las... Entonces, pues está empapada de la mente de López Obrador. Así que, pues esperemos que también sea algo, ¿verdad? Y está muy calladita, ella no sabe nada. Ya saben que dimitió del cargo que tenía, pero que dejó a otra muchachita más enérgica que todas. Bueno, ese Monreal, en serio, ya ni cómo ayudarlo. Espero de verdad que no tenga la desfachatez de lanzarse como candidato. Pues va a tener la desfachatez, Fer. Pero vamos a ver quién va a votar por él. Pues nadie, hombre. Va a tener el 1%, Fer. Porque el pueblo de México, o no creo que tú votarías por él, como la Lili Tellez, que también están, pero sí. Pero mira, están tratando de agarrar fuero, porque están viendo que en un momento la justicia les va a llegar, Está como el cabeza de vaca que anda por allá. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues primero buscar que no le quiten el fuero para que no lo metan a la cárcel. Y ahora que ya se destapó todo el relajo, anda prófugo. Así que eso es lo que quieren. Ok. Fer, ojalá que no pueda de algún modo seguir vigente por lo menos el siguiente sexenio. Y también si el próximo presidente se deja ayudar. Pues sí, así es. Dice Erika, claro que sí, don José, México tatuado en la piel, grabado en la mente, incrustado en los huesos y latiendo en el corazón y todo. Gracias a mi presi, él me ha enseñado a amar este hermoso país. Sí, Erika, híjole. Así como piensas tú, ojalá que los 80 millones de personas que queremos a López Obrador, bueno, esperemos que sean 80, porque para las próximas elecciones ahí es donde van a sacar o vamos a sacar la casta, y ya, como dices tú y como dice el presidente, que México tiene que entender, porque en el fondo tiene eso que tú dices, Erika. Quieren a su país y lo traen bien arraigado. Es nada más que le rasquen tantito, ¿verdad, Fer? Que le den una rascadita ahí y florece todo ese patriotismo que es el que se necesita. Imagínate que esto tuvieran todos los magistrados, todos los de la corte, y que se evoquen a trabajar viendo los principios de México y pues la manera de ayudarlo, ¿verdad? Y no ver al sobrino o al compadre que tienen que sacarlo de la cárcel y puras cosas de ellos mismos, porque el pueblo no les interesa. Bueno, pues así es la situación. Bueno, ya nos agarramos a platicar acá todo el tiempo y nada de noticias, noticias buenas. ¿Cómo se encuentran
Dice, México tatuado en la piel. Ay, bueno, ya te leí. Definitivamente, Eri, ya falta muy poco para su cumpleaños. Sí, 2 meses. Noviembre y diciembre, pues sí. 2 mesecitos, fíjate nomás. Toda una vida, Fer. Toda una vida bonita, toda una vida de... Pues bueno, tuvimos altas, bajas y todo, pero en el balance, de veras, qué bueno que nacimos en México, Fer. Bueno, ya falta muy poco. Sí, buenas noches a todos. Yo me paso a retirar mañana. Me despierto a las 4. Híjole, tempranito, Julio. Y ahora con el nuevo, con la nueva fórmula esa del tiempo, pues bueno, te quitaron 1 hora, Julio. Un abrazo, Julio. Que estén bien, cuídense mucho. Saludos a toda la familia, que disfruten México como ustedes lo saben hacer. Hasta luego, Julio. Mucha fuerza, don José, y buenas noches a todos. Saludos. Claro que sí, y te recomendamos que si nos ves, éntrale aquí, porque aquí hablamos a lo pelón y ya no nos paran, no le hace que nos quiten los programas. Ay. Pero toda una vida bien vivida, don José. Sí, Julio. Si me pongo a platicar será algo bonito, porque hemos disfrutado a México, nos hemos venido a este país que también tenemos que agradecer, ¿no? Este país donde ya nacieron los nietos y todo, y que también es bonito, ¿no? Bueno, ¿qué les tenía yo pendientes? Déjenme ver un poquito lo que es la semana de la salud de López Obrador, y vamos a ponerlo para que no se me aburran un poquito y luego ya platicamos otro ratito, que ya tenemos exactamente 47 minutitos, Fer, pero ahora me voy a desquitar contigo porque ya tenía ganas de platicar. Fíjate que Ivonne, que está en Texas, nos echó una manota tan grande que hay mucha gente ya en este programa. Ella fue la que no sé qué hizo, pero como mexicana que quiere a México, Erika, quién sabe qué hizo, y total que estamos viendo mucha gente ya viendo estos programas. Así que agradecemos muchísimo a Ivonne, y a ver si me comunico con ella directamente para ponernos de acuerdo, y que nosotros, que somos los dueños de este programa, Fer, Paloma, Erika, Gloria, ustedes son los artífices de este programa desde hace tiempo, Fer. Así que no lo dejen, porque es de ustedes. Es la manera de decir, de dar nuestros pensamientos de cómo va México, de que la gente se entere, que es muy importante. Porque mira, Julio, pues ya puso su parte hoy, aquí en nuestro programa, Fer, como siempre. Y Erika, que ya tenemos un tatuaje en la piel. Me lo voy a poner en la frente para que lo vean, Ok, Julio, pero toda una vida viendo, sí. Erika, también el programa solo de plática es de mucho provecho. Claro que sí, Erika, porque ya platicas tú, vemos cómo piensas, luego entra Fer, que es nuestra base. ¿Qué más dice? Luego María Luisa también. ¿Cuándo cumple años don José? Pues el 24 de diciembre a la 1:30 nací. ¿Cómo no nací? Un poquito
un poquito después, ¿verdad? Para que hubiera sido a las 12 de la noche del 12 de diciembre. Bueno, tiene un problema grande, que nada más me dan un regalo estos condenados, Fer. Les digo, bueno, esto es el regalo de Navidad. Y ahora el regalo de mi cumpleaños. Dice, pues ahí va, abuelito. ¿Cómo la ves? Bueno. Ay, qué bueno, don José. Me da mucho gusto que haya más gente en mi canal favorito. Pues sí, ya está Ivonne, cumple el 24 de diciembre, sí, ese 24 de diciembre. Bueno, pues así está la cosa. Déjenme ponerles este pedacito de video de hoy en la mañana. Claro que ustedes, yo creo que ya lo vieron, pero hay mucha gente aquí que ahora sí ya está viendo este programa y que a lo mejor no se enteran, por cosas de trabajo, cosas de, ya saben, y poner esto que es muy importante, sobre todo que nosotros, los que vivimos acá, tenemos familiar en México y estamos pendientes de que ellos tengan una buena salud. Qué bueno que ya hay más sanatorios, hospitales, que ya hay más medicamentos. Y desde luego, pues que esa pandemia ya esté ya sin tapabocas, ¿verdad, Fer? Gloria Chong, híjole, ya llegaste, condenada que no te había visto desde el otro programa. Gloria, un abrazote grandote para ti. Gusto estar con ustedes. María Luisa, muy bien, ya casi. Buenas noches, don José. Dice, ¡oh! También se hizo presente hoy. Bueno, este programa es de lujo, para que vean. Y me da mucho gusto que todos participemos en este día. Dice Osh, buenas noches, don José, y a todo el chat, sí, cierto. Fer, hola Gloria, hola Oscar, y hola Fer, ¿cómo están? Pues muy bien, creo yo que están muy bien porque están muy eufóricos. Además, también se hizo presente esta niña que nos pone la piel chinita cuando hablamos de México, Erika. Ok, Gloria, aquí andamos, don José, apoyando el canal. Pues claro que sí, hombre. Oye, Gloria, espero que todo esté bien allá en Vancouver, que tengan buen clima porque ya está cambiando, y que todos tengan muy bonita salud. Y eso es lo que quería yo ponerles aquí, un momentito nada más, porque sí es muy importante lo que va a decir el doctor Alcocer, de cómo va, y que ya una persona nada más va a utilizar los respiradores allá en los tenemos las 8 y mi reloj acaba de decirnos. Bueno. Entonces, vamos a un momentito. Y dando lata a Fer. Alberto Panam. Bueno, pues ya se hizo. Saludos desde la comarca lagunera. Ándale, allá en Torreón, Coahuila. Allá había un hotel, el Río Nazas, precioso hotel. Yo creo que todavía existe. Ojalá el pueblo mexicano le pida a nuestro presidente AMLO ampliar su mandato para que termine todos sus proyectos que faltan por hacer. Híjole, Alberto, de eso pedimos nuestra limonia, pero no se va a poder. Él tiene ya tiene sus ideas. Ojalá que pudiera reelegirse siquiera otros 6 años, ¿no?
pero no se va a poder. Sí escuchamos, sí me escuchan. Bueno, problemas con internet y no quieren que digamos las noticias hoy. Pero acá sí se escucha también. Saludos, Alberto. Andan los espíritus chocarreros por acá, Gloria. Y este día, ¿verdad? Estábamos comentando con Fer las ofrendas que hacen para los muertos. Preciosas, Gloria. No sé, en Vancouver, a lo mejor. En Vancouver hay una gran colonia mexicana, ¿verdad? Bueno, hay de todo, hombre. Está como aquí en Estados Unidos. California tenemos un 60% de mexicanos. Andan los espíritus chocarreros por acá. Tal vez si sean, así sea, don José. Están haciendo de las suyas, aprovechando que vienen de que vienen de visita. Bueno, pues sí está. Solo platiquemos entonces. Bueno, como ya platicamos, ya nos vimos, que me dio mucho gusto saludar a Erika, que no se había... es mejor hacer estos programas en vivo directos y estaremos aquí mañana o otro día, Ivonne, ya llegaste, condenada Ivonne. Hola, saludos desde Amarillo, Texas. Feliz Día de Muertos. Ay, Ivonne, no sabes el gusto que me da verte y darte las gracias por tanta ayuda, que tenemos más audiencia, que nos ven mejor. Y aunque nos quiten los programas, mira, hoy tuvimos programa aquí, con mucha dificultad, que se nos va el internet, pero nos cortan. Y luego tengo que volver otra vez afortunadamente el audio no, pero aquí estamos, Ivonne. Traté de meterme a tu página y no pude. Me urge hablar contigo personalmente y en persona, aunque sea por teléfono. Personalmente y en persona. Ok, bueno, ya tendremos oportunidad, Ivonne. Qué bueno que te hiciste presente, pero ya llegaste al último, Bueno, a ver, Ivonne, hola, saludos desde Amarillo, ya te leímos. Y ya le puse su ofrenda a mi papá, que en paz descanse. Sí, qué bueno. Ahí te saluda, Fer. Gloria, en lo personal nunca celebré la muerte. Para mí es el día de todos los santos y los espíritus y los espíritus. Déjenlos descansar. Pues sí. No, hombre, es el recordatorio de todos los que nos dejaron. Que nos dejaron un huequito en nuestro corazón, pues, ¿qué te voy a decir? Un sufrimiento en cierto modo, ¿verdad? Que se va yendo apagando a través de los años, pero siempre lo recordamos, y lo recordamos bonito. A mí se me murió mi hijo, Arturo, el mayor, aquí en Estados Unidos, y pues bueno, se le quedó uno el corazoncito apretadito, con ese pensamiento de recordarlos. El otro día, sin darme cuenta, me puse una corbata y cuando me vi allí, caray, esta es la corbata de mi hijo, híjole. Me dio tanta tristeza, qué bueno. Pero bueno, así somos, así es la cosa. Le dejo mi email. Claro, Ivonne, yo también tengo, y quiero platicar contigo. Espero
que a lo mejor podamos vernos en el celular. Tenemos aquí cobertura completa, así que no hay problema de que haya recargos. Tenemos una cobertura para hablar todo el tiempo que queramos por teléfono o bien vernos, Ivonne. Espero que todos estén bien allá y que ya la pandemia pues ya se nos está yendo. Dice Gloria, recordatorio de nuestros difuntos es hermoso y respetuoso, claro. Los espíritus son otra cosa para mí. Pues bueno, si es que los muertitos tengan espíritu todavía, pues bueno, quién sabe. Lo único que sabemos es que nos dejaron en este mundo y nos dejaron un sufrimiento pequeñito, pero aquí lo tenemos. Y ahora pues es muy, muy bonito recordarlos y desde luego en esas ofrendas ponerle lo que les gustaba de comer, los que tomaban su tequilita y le ponían ahí en las ofrendas, Gloria. Todo lo que les gustaba. A algunos les gustaba bailar mucho, algunos comían menudo, tamalitos, todo lo que se usaba aquí, ¿verdad? Bueno, acabo de ver la película Coco. ¡Ay, qué bonita! Oye, la abuelita, Fer, la abuelita preciosa que te cautivó. Y mencionaron que las personas no mueren mientras las recuerdan en el corazón. Sí, cierto, por eso es recordatorio. Y la abuelita preciosa, ¿verdad, Fer? Lamento mucho su pérdida, don José. Bueno, pues sí. También nos acordamos de mi mamá, de algunos tíos, de todo lo que... Imagínate, ya 90 años, pues todo lo que ha pasado. Antes Diosito me ha dejado, y con buena salud. Así que, muy bien. Yo no voy a querer estar en un hospital lleno de tubos, lleno de tripas, lleno de máquinas. No, señorita. Va a llegar un momento feliz de mi último suspiro en compañía de todos mis nietos y mis hijos. Esa es la bendición de Dios y ese es el premio, Gloria, que Diosito me va a dar. Así que a todo dar. Y bueno, voy a ir a California. ¡Ay! Es como que la última semana de diciembre y nos veremos para tener el honor. Pues claro que sí. Yo estoy a 45 millas de Los Ángeles por el 101, Ivonne. Entonces, pues ya era cosa de que me dijeras en dónde estás y nos vamos a ver y a darte un abrazote, pero bien apretadote por la energía y por ese cariño que nos hemos tenido a través de estos programas y a través de México, porque somos mexicanos que quieren a sus semejantes, que quieren a su familia, y nosotros que estamos acá en Estados Unidos nos queremos más, y bueno, sí, pero no hay que olvidarlos, claro que sí, claro que no. Osh, cuando pierdas a alguien, nunca puedes olvidar o superarlo, pero poco a poco aprendes a aceptarlo y a pensar en ellos lo mejor que nos dejaron, ¿verdad? Todo lo bonito que hicieron para nosotros, híjole. Bueno. Gloria, siento mucho su pérdida. Eso es, vive en nuestro corazón, sí. Dice Fer, sí, creo que sí, me siento, Oscar. Así será, Ivonne.
Gloria, así es, viven en nuestro corazón. Mexicanos que amamos a nuestro AMLO desde este lado de la frontera, sí, cierto, Ivonne. Y que parece que estamos en México porque sentimos el cariño que les tiene. Mira, cuando anda en esos pueblitos, Ivonne, fíjate la cara que hace, la alegría, el gusto que siente cuando lo agarran, cuando lo abrazan, cuando... Híjole, esa es la verdadera emoción de un mexicano, Ivonne, que desgraciadamente se nos ha perdido mucho acá en los que vivimos ya con tanto tiempo, que muchas veces nuestros vecinos pues ni los conocemos, ¿verdad? Dice Ivonne, mexicanos que amamos a nuestro AMLO desde este lado de la frontera. Sí, seguro, Ivonne. Así es. Bueno, vamos a estar pendientes. Tengo mi email, métete a mi página y allí está. Si quieres en Facebook también está. Acuérdate, José A. Vara, y luego pones bioenergética médica y ya sale allí en Facebook. Y nos ponemos de acuerdo y a lo mejor nos vamos a ver en estos programas digitales que pues bueno, ya los tenemos listos. Oye, bueno, ahora sí, buenas noches a todos. Seguimos apoyando a nuestro mejor presidente. Claro que sí, Osh. Un abrazote para todos. Y ahora sí nos despedimos, porque ya se nos hizo un poquito tarde. Aquí ya tenemos las 8:05. Ya son las 9:05 en México. Pero Ivonne tiene 3 horas, si no me equivoco, ¿verdad? No creo que tengas la hora del este, Ivonne, que son 3 horas con respecto a California, que es la hora del Pacífico. Bueno, ahí me lo ponen. Yo me despido de ustedes. Me da muchísimo gusto saludarlos. Y acuérdense, cuídense mucho, porque cuidándonos nosotros vamos a cuidar a las personas que más queremos. Y como ustedes son las que más quiero, cuídense más. Dice, por último, Ivonne, mexicano, ok. Ivonne, gracias por darnos tanto, don José, acá. Son las 10, sí, 8, 9, sí, 3 horas. No, ya 2, ¿verdad? Si son 8 aquí y tú tienes las 10, son 2 horas. Allá en Texas, en Amarillo, Texas. Y aquí tenemos otro amarillo, que se me hace que no es amarillo, es verde. Bueno, un abrazo para todos y estaremos pendientes. Saludo, Fer, igualmente, Gloria. Cuídate mucho y cuida mucho a tu esposo. Dale su comidita, que duerma bien y no lo hagas renegar. Darles tus besitos y dile que lo quieres mucho y verás cómo se va a componer. Bueno, nos veremos hasta un próximo encuentro y les vamos a poner esto